Buenas tardes, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenidos a Casa Bíblica Jóvenes, este espacio de Casa Bíblica Argentina, pensado como decimos cada domingo no, perdón, cada sábado. Es un espacio pensado para tanto jóvenes como los que diríamos por ahí no tan jóvenes, ¿no? Porque siempre decimos lo mismo también, ¿no? La juventud no es una cuestión de edad, sino de actitud y de la manera de encarar, de arrancar la vida. Así que bueno, te doy la bienvenida, espero que pasemos un momento lindo, un momento entre amigos y compartiendo lo principal de todo, ¿no? Que es meditar un poco en la palabra de Dios. Así que bueno, te doy la bienvenida. Por ahí tengo a Nancy, que está desde Casa Bíblica Argentina. Hola Nancy, ¿cómo estás? No te escucho ahí, no sé si es que estás muteada. No, tampoco. A ver. No. De paso voy saludando a los que se han ido conectando. Está mi esposa Marcela por ahí, acá en la casa, en algún lugar. A ver. No. Tal vez sin la auricular, sin el... Hola, Ahora sí, perfecto. bárbaro. ¿Cómo estás? Hola a Bien, Nancy, todos, ¿vos el cómo Señor estás? bendiga. Bien, gracias al Señor, todo bien. Yo estaba Acá. saludando a Fabi, bueno, los que están conectados a Fabi, por ahí también estaba, bueno, había unos, Está ¿cuántos estaban Marce, Nati, conectados? Ahí está, Nati, ¿cómo estás, Nati? Henry Benjamín, 962. Buenas tardes. A Bueno, ver, está ahí. Lucas Tomás. Lucas, ¿cómo estás? Lucas, que lo conocimos a Lucas mediante Santiago. Sí, Santiago es amigo por de Lucas Zoom. y eran compañeros de colegio, ¿te acuerdas? Claro, lo conocimos por Zoom, Sí, épocas de plena pandemia, ¿no? Cuando estábamos exacto. aislados y compartíamos ese momento eh, por medio de los Zooms, las primeras reuniones, digamos, ya en pleno aislamiento, ¿te acordás? Sí, qué épocas. Porque no, parece que Malabares estamos, hacíamos. eran malabares, y parece que estamos hablando de hace, no sé, un siglo atrás, y pasó hace, bueno, poco más de 2 años o 2 años. Sí, Este, sí, sí. tremendo, ¿no? La Feliz verdad Día que de la sí. Independencia. Feliz Día de la ¡Oh! Independencia para todos. Para todos los que nos miren. Feliz día patrio, diría. Un día Decíamos en el trabajo. patrio. Es el día, en nuestro país, en Argentina, es el día de la independencia, el 9 de julio es el día de la independencia, ¿no? La independencia de un gobierno extranjero para ser libres, ¿sí? Una palabra que por ahí un poco, digamos, habría que revisarla, ¿no? Y hoy, justo Nancy, vamos a hablar de algo que tiene que ver, o mucho tiene que ver con esto de la independencia, ¿no? De la libertad. La charla de hoy se llama Una cárcel de puertas abiertas. Así que esto es Qué lo que nombre, vamos a qué estar. sensibilidad. Ahí se unió Caro. Hola, Caro. Dayana Valentina también. Para Ahí, Diana, ahí Ana. la charla de hoy se llama justamente Una cárcel de puertas abiertas, decía, ¿no? Y no había pensado así en realidad cuando pensaba en esta charla, pero bueno, este, justo me di cuenta hoy que, claro, hoy es el Día de la Independencia, ¿no? ¿Y ¿Lo qué es pensaste esto antes de... o después a eso? ¿Cómo? El nombre surgió antes de recordar el Día de la Independencia o después. No, antes, o sea, Justo, esta, concordó. en la semana, claro, estaba pensando en la charla, yo tengo un cuaderno, tengo varios cuadernos, ¿no? Pero, Oh, este, qué bailónico. tengo La cuadernos herencia para los separados. nietos. ¿Cómo? La herencia para los nietos. Sí. Claro, sí, totalmente. Tengo varios cuadernos y los tengo separados, los ordeno yo por, digamos, diferentes temas o diferentes, digamos, notas, ¿no? Algunos Sí. son
bueno, son diferentes, ¿no? Son diferentes, bueno. Para no complicar digamos, lo que quiero decir. Pero, digamos, revisando en la semana este cuaderno de notas, ¿sí? Que surgen así, encontré esto, ¿no? De una cárcel de puertas abiertas. A veces vienen como títulos, ¿sí? Que aparecen como títulos, y digo, bueno, esto hay que anotarlo, esto tengo que anotarlo porque este título por ahí va a estar bueno. Y surge así. Y en aquel momento, recuerdo, no sé, hace como unos medio año atrás, 8 meses atrás, ponele, no sé por qué, pero anoté esa frase, una cárcel de puertas abiertas. Y cuando estaba leyendo esto, dije, este es un buen título para una charla, ¿sí? Hablar sobre las cárceles de las puertas abiertas. Así que me puse a escribir un poco de esto. En realidad no escribí mucho, pero, digamos, creo que digamos, va a surgir, va a fluir la charla. Y bueno, y después caí en la cuenta hoy justamente que, claro, hoy es el Día de la Independencia, ¿no? De la libertad e independencia. ¿Qué es la independencia? A ver, pregunto ahí a los que están conectados, a vos, Nancy, no sé, te agarro por un poco medio en frío, ¿no? ¿Querés tomar historia? Vale, vale. Ahí saludamos a quienes se añadieron. Hola Vicky, que ahí se añadió. Bueno, Carito ya le habíamos saludado. Y jóvenes de Malvinas para Cristo. ¿Sí? ¿Cómo están nuestros amigos? ¿Cómo están? Ahí están Cristian, está su esposa también. No sé si son ellos los que están conectados, pero bueno, los saludamos. Dios les bendiga, qué gusto que estén aquí, qué gusto, qué lindo que estén acá y que podamos contactarnos de esta manera. La verdad, unos amigos que conocimos hace poco tiempo y ya están tan metidos en nuestro corazón, ¿eh? Los amigos de Malvinas para Cristo, ya, o sea, viste que uno dice esa frase hecha, somos familia, todos somos familia, pero el contactarnos, el compartir momentos juntos, la verdad que ha sido una bendición y hemos compartido con los jóvenes de Malvinas para Cristo y con los jóvenes de esa congregación, ¿no es cierto? Soy Valentina. Ah, mira qué bueno, Valentina. Hola, Valen. Valentina, a ver, Valentina la rompe. La rompe en las canciones, ¿eh? Tiene un power. Tiene un power, sí, tiene un fire ahí, Valentina que la rompe, ¿eh? Su esposo. Ya lo vamos a ver pronto, si Dios quiere. Sí, su esposo es batero, está con la batería, y realmente hacen una pareja, un matrimonio que sirven al Señor y los conocimos vez pasada en la juntada que hicimos, ¿no? Con ellos, sí. que organizaron en el lugar donde ellos se congregan, y la verdad que la pasamos hermoso. Tuvimos un tiempo muy bueno con los jóvenes, salimos creo que todos movidos o conmovidos por ese encuentro, y bueno, en este caso Valentina y también su esposo han sido una columna en esa reunión, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, bienvenida Valentina, bienvenida. También saludamos a Marisol. ¿Está Marisol ahí? Marisol está media pachucha. ¿Cómo? Marisol. Está media pachucha. ¿Por? Es porque está engripada, con resfrío, está así media, ¿viste? No está bajón, porque, no sé, nos cuesta pensar en Marisol como bajón, porque también Marisol es una amiga que está siempre power ahí también, ¿no? Pero está pasando por una época, por un momento de resfrío, de gripe, con fiebre, así que bueno, estuvimos orando y seguimos orando por la recuperación de Marisol. Así que bueno, una bendición. Dice Valentina, dice gracias, gloria a Dios, sí, sin duda, ¿no? Y la alegría de haber estado todos juntos, claro, una alegría haber compartido juntos. Y vamos a seguir estando juntos en diferentes cosas que tenemos pensadas, ¿no es cierto? Sí. Cosas que tenemos pensadas para los jóvenes y para, a ver, ¿cómo puedo decir, Nancy? Es como que yo creo que Dios está haciendo algo. Ahí saludan a Marisol, sí. Dice, no, saludos a Marisol, dice Valentina, y Vicky dice, sí. La profe más linda, que se mejore. Muy bien, muy bien.
Pero decía que creo que lo hemos hablado tanto con líderes de jóvenes y pastores de, perdón, de otras congregaciones, ¿no? Que Dios está haciendo algo, me parece, estoy seguro, que Dios está haciendo algo en estos días, en estos tiempos, ahí donde estamos, nosotros estamos en Esteban Echeverría, en la municipalidad de Esteban Echeverría, más precisamente en Luis Guillón, Casa Bíblica Argentina. Bueno, Malvinas para Cristo está en Malvinas, ¿sí? Que también pertenece allí a Echeverría, a la localidad a la municipalidad de Esteban Echeverría. Y yo creo que Dios está haciendo algo ahí que no sabemos en qué va a terminar. Cuando Dios hace cosas, Nancy, y de todos, ¿no? Cuando Dios hace cosas, es incontrolable. Así y a veces mete miedo. A veces mete miedo porque cuando Dios hace algo nos desafía, y nos desafía a cosas grandes. Dios nos desafía a cosas grandes, a cosas que nos superan y a veces nos vuelan la cabeza, porque uno dice, bueno, ¿qué más va a venir? Y es a veces como dejarse llevar, y Dios hace cosas, ¿no? Y este encuentro que estamos teniendo con los jóvenes de ese lugar, ¿no es cierto?, de ese lugar geográfico, ¿no? De Guillón, de Malvinas, de Echeverría, de Echeverría, ¿no es cierto? Todas esos encuentros que estamos teniendo no son casuales, ¿no? Sino que yo creo que responden a un propósito, ¿sí? Responden a un propósito. Y mirá, y hasta te digo algo, ¿no? Vos decís, ¿qué tiene que ver, no? Tiene que ver con la independencia también, ¿sí? Tiene que ver con la independencia. Hoy estamos en nuestro país, en Argentina, estamos conmemorando y celebrando el Día de la Independencia, el día en que Argentina rompió sus cadenas, por así decirlo, que la unían al gobierno español, ¿sí? Y comenzó a vivir independiente de ese gobierno, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Hoy mientras me estaba afeitando, estaba pensando en esto, ¿no? Y decía pensaba en esto, ¿no? No sé si la frase existe, ¿sí? Pero seguramente el concepto sí debe existir. Independencia, pensaba yo, independencia es romper cadenas para generar lazos, ¿sí? Porque ser independiente no es ser individual. De hecho, si hay algo que nos puede llevar a la ruina y digamos, a lugares que no son buenos, es el hecho de ser individualistas, ¿sí? Y el ser humano no fue creado para ser individual, sino para ser relacional, ¿sí? Venimos al mundo como, digamos, resultado de una relación de dos personas. Nuestro origen es relacional. Y nos proyectamos en el mundo en base a la herencia que dejamos, en base a nuestras relaciones, ¿sí? A veces, y no estoy hablando necesariamente de tener hijos, sino de generar lazos, vínculos, donde nosotros podemos proyectarnos en base a las relaciones que nosotros tenemos, ¿no? Que generamos en nuestro entorno. Permitime que salude a Claudia. Claudita, hace rato que no la veía, así que una alegría verte por acá, Claudia. Dios te bendiga. Lindo poder saber que estás por ahí, que estés pasando por acá este rato para visitarnos. Una bendición. Estamos hablando de cárceles o cárcel de puertas abiertas, ¿no? Una cárcel de puertas abiertas. ¿Qué es la independencia, Nancy? ¿Qué es la independencia? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pensás en independencia? Un poquito lo hablamos recién, pero bueno. Sí, bueno, y remontando un poco a lo que es la historia, es esto de encontrar la libertad, o sea, tener un gobierno o alguien que esté sobre uno, y el tema de salir de ese gobierno, o sea, ser libre, ser libre de esa autoridad, o sea, remontándolo. Claro, viste que uno tiene que ser, ¿cómo te puedo decir? Muy cuidadoso y sabio, ¿no? Todo el mundo quiere libertad. A ver, convengamos en esto, ¿no? ¿A quién no le gusta la libertad? ¿Quién no quiere tener libertad, ¿no? Pero la libertad implica mucha responsabilidad, ¿sí? Totalmente. O sea, coincidimos en esto, ¿no?
ser libres es ser responsables, ¿sí? Si no, la libertad se transforma en un libertinaje. Y un libertinaje no es bueno, ¿no? Porque, o sea, libertad no es hacer lo que yo quiero, porque si es por lo que yo quiero, Jesús dijo, del corazón del hombre salen homicidios, mentiras, envidias, o sea, de todo lo malo sale del corazón del hombre. O sea, que hacer lo que yo quiero, ojo, ¿sí? Está muy transversado el tema, el sentido de lo que es la libertad hoy en día, y bueno, y pasa esto, ¿no? El tema de la libertad se confunde con el libertinaje, o sea, es un exceso y conduce a esto, a la manera, porque no hay nada bueno en el corazón del hombre, como bien lo decías. Sí, y la independencia como independencia, digamos, nosotros estamos celebrando, como decía recién, el Día de la Independencia, pero la independencia debe entenderse como una asociación correcta, ¿no? O sea, yo rompo cadenas con aquello que me oprimía, con aquello que me ponía, digamos, el pie en el cuello y me aplastaba contra el piso, ¿no? De alguna manera es eso digamos, Sí. Claro, El sí, lenguaje sí. es oprimir. Así en lenguaje de señas, oprimir, ¿cómo es? Sí, es para abajo, oprimir. Para abajo, ahí, Sí, ahí, oprimir. bien. Y es romper eso, ¿no es cierto? Terminar con eso para poder tener asociaciones o para poder asociarnos con aquello que nos deja desarrollarnos o con aquellos que nos dejan desarrollarnos, a generar nuevas asociaciones, nuevos vínculos con personas que nos contribuyen a nuestra edificación, a nuestro crecimiento, ¿sí? O sea, no se trata de, ¿cómo puedo decir? No se trata de oprimir al otro, sino de edificar al otro. No se trata de tener una relación donde yo estoy siendo oprimido, es muy distinto a tener una relación donde yo estoy siendo edificado, ¿sí? Y en ese sentido, la independencia es buena siempre y cuando, una vez que yo rompo esas cadenas, ¿no es cierto?, que me oprimían, genero por otro lado vínculos que me fortalecen y que me edifican. A ver, ¿por qué? Porque si no, la independencia, como decía recién, si es quedarnos solos, aislados de todos, y es entrar en una situación de mucha debilidad, muy vulnerable. Sí. Es peligroso, sí, coincidimos en eso. Es peligroso la independencia cuando yo, una vez libre, no me asocio, no me vinculo con un entorno o con personas en un ambiente donde yo pueda ser edificado. Si yo no hago esto, solamente rompí las ataduras, digamos, ¿no? Que antes me oprimían. Si yo hago eso nada más y no me asocio con otros, entonces allí quedo en un lugar vulnerable, como decías vos, ¿sí? Quedo en un lugar peligroso, como decías, vulnerable. Quedo vulnerable. Jesús lo dijo de esta manera, ¿no? Hablando un poco también de independencia, de libertad, Jesús dijo, si una persona es libre y ese espíritu se va de una casa, ¿no? Comparaba a la persona con una casa. Dice, si en una casa esos espíritus, o en la persona, ¿no? Esos espíritus que lo gobernaban, que lo oprimían, que lo estaban continuamente afligiendo y como poniéndole esa opresión, ¿no? Ese pie en el cuello que lo sometían. Si logramos esa libertad, esa independencia, que esos espíritus se van, desocupan nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, y se van, pero quedamos así, sin generar nuevos vínculos, ahí se pone complicado. Se pone complicado, ¿por qué? Porque aparecen otros que ocupan ese lugar, ¿sí? Entonces, la libertad sin vínculos correctos es un tema que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Y la charla de hoy decía, perdón, aprovecho para saludar a Natalia Ponce, que se unió. Hola, Natalia. Dios te bendiga. Y quería
estaba pensando en esto, ¿no? Cuando pensaba en esto de una cárcel de puertas abiertas, me estaba leyendo el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos encontré dos personas que estaban en situaciones distintas, muy distintas, tanto, ¿cómo puedo decir?, físicamente como internamente, externamente como internamente, ¿sí? Y leía la historia de este muchacho que se llamaba Simón, era un mago, no era un muchacho ya, era como un mago jubilado, un mago de los magos viejos, ¿no? Que estaba medio jubilado ya. Y en una oportunidad, el apóstol Pedro fue a visitar esa ciudad donde vivía este mago, y en ese lugar, este mago, Simón, vio como Pedro y su compañero de viaje oraban por la gente se sanaba, predicaban el Evangelio, y también observó Simón algo muy curioso, ¿no? Que él no había visto nunca. Él era un mago que hacía cosas de magia, muchos trucos, mucha de la magia tiene mucho también de mentira, ¿no? De sugestionar a la persona y de hacerle creer que ve lo que en realidad no está viendo, pero en realidad no está viendo eso. Es convencerte de algo, ¿no? Pero él vio algo que no había visto nunca, ¿sí? Él vio que el Espíritu Santo, cuando Pedro oraba por las personas, veía que el Espíritu Santo llenaba la vida de las personas. Y esto en realidad era algo que él nunca había visto, ¿no? De hecho no había pasado, porque recién, hacía unos meses atrás, el Espíritu Santo había llenado a la iglesia ese día de Pentecostés, ¿no? Y ahora eso no había pasado nunca. Entonces, esto le llamó mucho la atención a Simón. Y Simón, que había creído, que se había bautizado, ¿no? Que estaba siguiendo a Pedro por donde Pedro andaba, ¿no? Y estaba acompañándolo en todos estos lugares. Resulta que le dice a Pedro: mirá, yo te voy a dar mucho dinero, si vos me compartís, me das eso que vos estás haciendo. Yo quiero también poner la mano sobre las personas y que las personas reciban el Espíritu Santo. Yo te pago, yo te voy a pagar bien, decime cuánto querés, yo te voy a pagar bien. Él había ganado mucho dinero con el tema de la magia, ¿no? Estos magos, este mago había ganado mucha plata, ¿no? Con el tema de la magia, y tenía recursos. Él no quería, fíjate una cosa ¿no? También curiosa. Él no quería el don del Espíritu Santo, el imponer las manos sobre alguien para que reciba el Espíritu Santo. Él no quería esto para ganar plata. Él plata tenía. De hecho, él le ofreció plata a Pedro. Si no es que él estaba en una situación de que, bueno, me estoy muriendo de hambre y tengo que hacer algo. No, él tenía, vamos a hacer una buena jubilación, ¿sí? Se había jubilado de mago y estaba allá. Pero él extrañaba, yo pienso, que él extrañaba el aplauso de la gente, el reconocimiento de la gente. De alguna forma él estaba esclavizado, estaba, digamos, encerrado en esta prisión de puertas abiertas, donde nadie le imponía nada, pero él extrañaba, él quería sentir el reconocimiento de la gente. De hecho, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, si no me equivoco, es donde dice que Simón, la gente lo reconocía como un grande, ¿no? Como alguien que era grande, como alguien que era importante dentro de la comunidad, ¿no? ¿Quién se conectó ahí, Nancy? Hola, Sabri, ¿cómo estás? El Señor te bendiga, Sabri. Hola, Sabri. Nuestra amiga allá de Mariló, allá por Moreno. Sí. Dios te bendiga. O sea que este mago extrañaba eso, ¿no? Extrañaba eso, ahí te saluda, ¿sí? Ay, qué linda que te amo. Este mago extrañaba esto, ¿no? Extrañaba esto del reconocimiento de la gente. Entonces le ofreció dinero. Y en ese momento, cuando él le ofreció dinero, Pedro le dijo algo que a mí me llamó la atención, ¿sí? En Hechos capítulo 8, versículo 23, escuchá la respuesta
de Pedro. Voy a leer el 22 y el 23. Hechos capítulo 8, versículos 22 y 23 dice lo siguiente. Pedro le está hablando, y le está hablando enérgicamente, le está hablando, digamos, lo está levantando en peso, ¿sí? Lo está levantando en peso. Le dice, arrepiéntete, pues dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Claro, lo que él pensaba, darle plata para tener el don del Espíritu Santo, ¿no? Y poder repartirlo a otros. Porque en hiel de amargura, sigue Pablo respondiéndole, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Sí? O sea, este muchacho Simón estaba en una prisión de maldad, ¿sí? En una prisión, pero él estaba libre. O sea, él andaba por la calle, no tenía cadenas, no estaba en una celda, no estaba encerrado en ningún lugar, pero Pedro le dice algo, estás prisionero. Podés estar libre y caminar por cualquier lado, pero estás prisionero. Hay una prisión de maldad que te está encerrando, ¿sí? Y acá pregunto si... Veo que Nancy se preocupa cuando yo digo voy a preguntar algo porque... ¿Qué vas a preguntar, Sergio? ¿Qué vas a preguntar? Pregunto, porque yo creo que todas las personas en algún punto lo tenemos, ¿sí? O lo pasamos, no lo padecemos. Si pueden identificar alguna prisión de puertas abiertas en las cuales en algún área de nuestra vida nosotros estemos encerrados, ¿sí? Las personas tenemos a veces celdas o cárceles donde estamos encerrados, pero nadie nos obliga a estar en ese lugar. Nadie tiene la llave, la puerta no está cerrada, pero nosotros no podemos salir de ciertas situaciones, de ciertos pensamientos, de ciertas, no sé, emociones o sentimientos. No podemos salir de ciertas dependencias, ¿sí? Hay personas que no pueden salir de una dependencia, no sé, cualquiera sea, ¿no? Hoy las dependencias son un montón, hay varias cosas de las que nosotros necesitamos precisamente independencia, ¿sí? Hablando en el Día de la Independencia. Hay cosas de las cuales nosotros necesitamos ser independientes, librarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas? No te pido que a ninguno, ni a vos, Nancy, ni a quienes están ahí conectados, no les pido a ninguno que respondan esto, por lo menos que lo respondan en público. Si alguno quiere hacerlo, puede hacerlo. Pero ¿cuáles son aquellas cárceles que todavía están encerrando algo de nuestras vidas, que no nos dejan ser completamente libres? Algo, áreas de nuestra vida en las cuales todavía no somos libres, ¿no? ¿Cuáles son esas áreas? Es importante identificarlas. Es importante. Pedro le dio a este muchacho un indicio muy claro. Le dijo que era una prisión de maldad, ¿sí? O sea, que le dijo, vos estás encerrado, vivís prisionero, vivís en prisiones de maldad. Y le dijo algo más, le dijo, hiel de amargura, ¿sí? Y prisiones de maldad. O sea, ¿qué es aquella prisión que puede estar encerrando nuestros pensamientos, que puede estar encerrando nuestro corazón, alguna emoción, algún sentimiento, y que no nos deja ser libres? Y que como pasa muchas veces, ¿no? Como pasa muchas veces con esas prisiones, que luego salimos, gracias a Dios, Dios nos da la libertad de hacerlo. Después decimos con el tiempo, che, ¿cómo puede ser que haya estado metido en esto? ¿Sí? Le ha pasado a mi mamá. Mi mamá vivía prisionera en una celda que era el tabaquismo, el fumar. Mi mamá fumó o sea, desde que yo nací, yo la conocí ya como fumadora, ¿sí? O sea, yo, desde que tengo uso de conciencia, mi mamá siempre fumó. De hecho, hay fotos de ella de soltera que estaba con el cigarrillo en la mano, ¿sí?
Y durante gran parte de su vida, obviamente, ¿no? Y de nuestra familia, de la vida de nuestra familia, ella fumó. Y un día conocimos a Cristo. Conocimos a Cristo, nos rendimos, nuestra familia se rindió a Cristo, y no fue instantáneo. No te voy a vender gato por liebre, no te voy a decir que no, conocimos a Cristo y fuimos libres de todas las ataduras, ¿no? De todas las cosas malas. No. Mi mamá estuvo como 3 años, más o menos, yendo a la iglesia, teniendo reuniones en casa donde venía el pastor y nos ministraba, teníamos reuniones, charlábamos, nos predicaban la palabra, y mi mamá seguía fumando. Ella pensaba que a escondidas del pastor, ¿sí? Pero viste cómo ocurre, Nancy, cuando alguien, por ejemplo, no es fumador y entra a un lugar donde una familia o alguien fuma, se dan cuenta que alguien está fumando, ¿sí? Porque aunque no esté fumando en el momento, ¿cómo? Que el olor a tabaco se percibe, está como, o sea, sí. Uno que no fuma se da cuenta. Claro, porque se impregna en la ropa, en la piel, se impregna en las paredes. ¿Sí? Uno se da cuenta cuando una persona está fumando. A ver, Vicky dice, ¿puede ser el rencor hacia otra persona o la falta de perdón? Sí, totalmente. Yo creo que muy valiente, Vicky, o por ahí lo comenta, tal vez no esté hablando de ella misma, sino tirando, digamos, una propuesta, una idea, pero sí, totalmente. De hecho, a eso, digamos, un poco apuntaba, ¿no? Vicky, al hecho de que el rencor, la falta de perdón, es tal vez una de las celdas que con más frecuencia se da hoy por hoy en nuestra sociedad. Y no estoy hablando solamente de la Argentina, estoy hablando de la Argentina y de todo el mundo, ¿sí? Hoy vivimos a nivel mundial, el mundo está viviendo una guerra, una de tantas guerras, porque hay muchas guerras en todo el mundo. Hay muchas guerras, sí, total. Y las guerras son el producto, digamos, de la falta de entendimiento y del estar encerrados en el perdón, ¿no? En la falta de perdón, mejor dicho, ¿no? En el rencor, esas cosas que se van acumulando, te van llenando el corazón, y de repente, ¡plum!, explotan. Y sin ir tan lejos, o sea, en una misma relación, en una pareja, en un matrimonio, la falta de perdón también destruye, porque ensucia la relación y aísla y genera todos esos vacíos. Sin duda. Son cárceles, ¿no? Son cárceles que, como te contaba de mi mamá, y retomo el tema de que te estaba contando, así queda cerrada esa idea, ¿no? Uno a veces piensa y dice, yo de esto no puedo salir, y cuando pasa el tiempo, y gracias a Dios pudiste salir de ese lugar, pensás y decís, che, ¿cómo puede ser que yo no podía salir? ¿Quién no me dejaba salir? Si la puerta estaba abierta, era una prisión, una cárcel, la puerta estaba abierta, pero yo no podía salir. ¿Sí? Mi mamá, cuando dejó de fumar, un día, o sea, fueron 3 años de hacerse mala sangre, de lucha, de pensar en dejar de ir a la iglesia y apartarse del camino del Señor porque no podía dejar, era algo que ella quería hacer y no podía, ¿no? Sí. Y cuando finalmente una mañana, recuerdo, rompió directamente, Dios rompió esa atadura que había en su vida, ¿no? Del tabaquismo, de fumar ella. Tiempo después, ella decía, ¿cómo no podía salir? Si no había nadie que me dijera todas las mañanas, tomá, te prendo un cigarrillo, te lo pongo en la boca, tomá, fumá. Era solamente una decisión. Era decir, dejar de hacerlo, ¿no? Pero muchas veces no es sencillo. No es sencillo con el tabaco, no es sencillo con el alcohol, no es sencillo con las drogas, no es sencillo con la pornografía, no es sencillo con el rencor, como decía Vicky, la falta de perdón, no es sencillo a veces salir de esa cárcel. Pero cuando salimos de ahí, nos damos cuenta que estábamos ahí
y podríamos haber salido en cualquier momento, ¿sí? Dice Vicky, tremendo esto que pasa en la sociedad, dice en la familia. Es tal cual, la puerta está abierta y ahí está. Exacto, exacto. Totalmente, Vicky. Aprovecho a saludar a Silvita que se conectó. Sí, Moni también. A mí me pasó tuve no voy a decir qué situación, pero una situación que fue muy, pero muy, muy compleja y fueron 4 años de lucha. 4 años intensos y parecía y volví y el Señor me dio la victoria, ¿no? Pero mismo aún siendo libre, a veces también sigo luchando con eso. Bueno, Pero es de continuo, pero es esto, uno dice sí y al final después te caes y eso, otra vez volverte a levantar, y sí. Pero bueno, sí. es la decisión también de querer hacerlo, decir, lo hago. Y a veces uno dice sí, pero yo decidí, lo quiero hacer y me vuelvo a caer. Bueno, vos sabés que eso es una experiencia que le pasa a todos. Me gusta mucho cuando los que están en tratamiento por la adicción del alcohol, ¿sí? Alcohólicos Anónimos, ellos cuando se presentan dicen, yo soy fulano de tal alcohólico. Entonces uno piensa enseguida, uy, está tomando, esta persona está tomando, se Que sigue emborracha consumiendo. actualmente. Y te dicen, yo soy fulano de tal, alcohólico, hace 3 años que no consumo. ¿Sí? Pero ellos se reconocen como alcohólicos. Se reconocen como alcohólicos. Y ahí tenemos que aprender, ¿eh? Digo yo, por lo menos hablo por mí. Hablo por mí. No hablo por vos ni por los que están acá conectados. Pero tener esa valentía de ser conscientes de que el pecado, cualquiera sea su naturaleza, todavía está ahí latente en nuestras vidas. Como el Sí. alcohólico que sabe que hace 3 años que no toma, pero está latente ahí, ¿sí? De hecho, utilizan la palabra solo por hoy. Solo por hoy, exacto. Solo por hoy. Solo Solo por por hoy, hoy. ¿sí? Hoy no tomás, solo por hoy. Mañana Claro, porque veremos. es algo continuo, o sea, es una lucha continua que la que sostiene. Y que es la lucha nuestra contra el pecado. Sí, totalmente. Es la lucha nuestra contra el pecado, contra ponerle el nombre que quieras al pecado. Pecado es una, digamos, generalidad. Pero ponerle el nombre que quieras. Pero la lucha nuestra contra el pecado es esto. Es una lucha continua, es un enfrentamiento continuo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Por lo mismo esto que vos decías antes, ¿no? Que nuestro corazón, o sea, en nuestro corazón hay maldad, o sea, si bien conocimos al Señor y gracias a Jesús podemos hoy saber con claridad, bueno, a ver, esto como consecuencia, o sea, hay una enseñanza, hay una instrucción, uno puede ver con claridad, pero es continuamente, bueno, muchas situaciones que suceden así, y mi corazón es malo, no es bueno, o sea, no me vienen, a veces hay situaciones que me enojan o me molestan, y no me viene lo bueno, me viene lo malo. Ahí está el detenerse, bueno, al Señor esto no le agrada, pero es un ejercicio y es Sí, continuo. sí. Exacto. Mira, yo, así como te contaba de Simón, este mago que Pedro le dijo, estás en prisión de maldad, aunque él estaba libre caminando, también le estaba leyendo, y tiene que ver con lo que estabas diciendo vos recién, también estaba leyendo más adelante una oportunidad cuando Pablo y Silas son encerrados en la cárcel. Los dos son puestos en prisión, los encierran en la cárcel en Filipos, en la ciudad de Filipos, y están presos. Había pasado algo, ¿no? O sea, de repente ellos estaban predicando en la calle, una chica venía adivinando, o sea, era una adivina, tenía un espíritu de adivinación, ¿no? Y venía ahí hablando atrás de ellos, estos son enviados de Dios, decían, qué sé yo, y de repente Pablo se da vuelta y le ordena a ese espíritu de adivinación que la deje a esta chica, que se vaya a esta chica. Le da la independencia, ¿sí? Y esa chica de repente es libre. Pero ¿qué pasa? Había otras personas que estaban interesadas no en la independencia de esa chica, sino en que esa chica siguiera atada
a estos espíritus, ¿sí? Y cuando vieron que esa chica ya no adivinaba, esta gente dijo, chau, se nos acabó el curro, se nos acabó el negocio. O sea, ya el jeite se terminó, ya ¿de dónde vamos a sacar plata ahora? Entonces, ¿qué? Se la agarraron contra Pablo y contra Silas. Y los agarraron, los azotaron con varas, les dieron, o sea, les rompieron la ropa, la espalda, la ropa así, y les dieron con una vara, ¿sí? Le dieron en la espalda, no sé cuántas veces, no dice la Biblia, pero inmediatamente después, Pablo y Silas fueron puestos en una celda, no en cualquier celda. La Biblia dice que fueron puestos en la celda de más adentro, o sea, no en la celda que estaba cerca de la puerta. En la última de todas, allá al fondo, los metieron allá al fondo en aquella celda, y no solamente los metieron en esa celda, la más segura, sino que además les pusieron las manos y los pies en el cepo, ¿sí? Si alguna vez alguien vio un dibujito o alguna película, yo creo que ya hace rato que no se ven, el cepo era como una madera que había en el piso, que tenía como dos huequitos así, ¿no? Como dos huequitos, así, uno acá y otro acá. La madera estaba así y acá había dos huequitos. Entonces la persona ponía los pies ahí en esos huequitos, las piernas, ¿no? Ponía en las piernas, y se bajaba otra madera que tenía también al revés, los huequitos así, y se ponía un candado, una cadena, algo, ¿no es cierto?, que los ataba. Y eso era el cepo. O sea que Pablo y Silas no solamente estaban en la cárcel del fondo, sino que aparte estaban en un cepo, estaban metidos adentro de un cepo. Imposible que se salieran. Hola Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida Jessica, Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. Y estaban allí, ¿no? Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque digo, por un lado me acordaba de Simón. Simón en la calle caminando, huyendo para acá, yendo para allá, y siendo libre, pero en realidad estando prisionero. Estando prisionero en prisiones de maldad. Y por otro lado, Pablo y Silas, encerrados en la última cárcel, la de más al fondo, con el cepo, con los cepos en los pies, pero libres para poder orar, porque la Biblia dice que oraban, él y Silas oraban y cantaban. Y no es que cantaban, no, cantaban, y dice la Biblia que los otros presos escuchaban lo que Pablo y Silas cantaban. O sea, yo digo, ¿estaban presos o estaban libres? Estaban libres. Estaban libres, ¿no? Preso. Simón estaba preso físicamente. Digo, estaba preso espiritualmente. Y exacto. Los apóstoles acá estaban presos físicamente. La diferencia es abismal. Pero libres, que tenían la libertad. Y fíjate cómo fue la consecuencia, ¿no es cierto?, de vivir en libertad. Lo de Pablo y lo de Silas también era una cárcel de puertas abiertas. Oh, así, exacto, eran libres, dice Responde Dulce. Claro que eran libres, ¿sí? Muchas veces la libertad, Dulce y todos, no depende de circunstancias externas, de lo que pasa alrededor nuestro, ¿sí? Sino de cuestiones internas que pasan acá adentro, cosas que pasan acá adentro. Bien lo decía recién Vicky cuando hacía ese comentario, ¿no? Un corazón con rencor, una mente, ¿no es cierto?, con malos pensamientos, con amarguras. Vos podés estar en el lugar más lindo del mundo, una isla paradisíaca, ¿sí? Podés estar en un lugar donde el paisaje es hermoso, extremadamente hermoso, y vos decís, mirá el color del agua, esmeralda, transparente, se pueden ver los peces, ¿viste esos lugares que a veces te muestran? En internet, esos lugares de turismo. La arena blanca, la palmera, el clima ideal. Vos decís, esto es la libertad. Esto es la libertad, ¿qué más quiero? Te digo una cosa, si hay rencor en el corazón, si hay pensamientos de amargura, aunque estés en ese lugar, seguís estando en una prisión. Estás en prisión, estás privado de la libertad, estás en prisiones de maldad, en hiel de amargura. Ahora vos podés estar, por eso digo, la libertad no depende de situaciones externas, ni del paisaje, ni de la gente, depende de lo que pasa acá adentro.
¿sí? Pablo y Silas estaban presos físicamente, pero había tal libertad en su corazón. A ver, no nos lo dice la Biblia, ¿no? Yo acá es donde entro a flashear, ¿no? Es donde empiezo a flashear y a imaginar, a tratar de imaginarme situaciones. Me imagino a volar así con la mente. Bueno. Yo me imagino esto, ¿no? Me imagino Pablo y Silas llevados a la cárcel, la espalda hecha jirones, llena de lastimaduras de las varas que le habían dado con el látigo, con las varas, los golpes que le habían dado. Hola Andrea, saludo Andrea, Dios te bendiga. Me imagino, y el carcelero, un hombre de experiencia, un hombre experimentado, ¿no es cierto?, en manejar a los presos, le traen a estos dos, a Pablo y a Silas, y los agarra y los tira a la cárcel, me imagino que con fuerza le pone los cepos ahí, le pone todo para que no se escape ninguno, de una manera muy ruda. Pablo y Silas podrían haber guardado rencor, me imagino, contra este carcelero, ¿sí? Podrían haber dicho, este tipo, mirá cómo me maltrató, mirá cómo me empujó, mirá el cachetazo que me puso, mirá cómo me trata, me maltrata, no me conoce y me maltrata, y me pone acá en el cepo. ¿Por qué es tan violento si yo no le hice nada? Y no sé, me imagino una persona normal comenzando a tener bronca y guardando rencor contra ese que le estaba haciendo mal. Pero fíjate una cosa, Pablo y Silas eran libres. Estaban presos, tenían cepos en sus pies, pero eran libres, libres incluso del rencor. Porque cuando ellos cantaban, de repente hubo un temblor, no sé qué pasó, pero hubo un temblor, tembló la cárcel y asombrosamente las cadenas que estaban en sus manos, en sus pies, el cepo se abrió, las puertas de la celda se abrieron y cuando el carcelero, que me imagino que los había metido con golpes y con empujones adentro de la cárcel, cuando el carcelero vio después del temblor que las puertas de las celdas estaban abiertas, el carcelero entró desesperado. Dijo, se me fueron todos los presos, me voy a matar. Él pensó en suicidarse porque dijo, cuando se entere mi jefe que se me fueron todos los presos, chau, me van a matar, más vale prefiero morir yo, matarme yo, porque ellos me van a matar con mucha crueldad. Y Pablo le dijo, pará, no te hagas daño, no te lastimes, estamos todos acá. Y él reconoció, el carcelero, que estas personas eran especiales, y conoció a Dios por medio de Pablo y de Silas. Y Pablo y Silas, como eran libres, aunque estuvieran en la cárcel, eran libres y eran libres del rencor, no dijeron, pero vos fuiste el que me empujaste recién hace un rato, me empujaste adentro de esta celda, me hiciste caer, ¿eh? Vos fuiste el que me pusiste este cepo y me zamarreaste de los pelos. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora, qué vas a hacer? ¿De qué te disfrazás ahora, que estamos libres? No hicieron eso Pablo y Silas. Pablo y Silas le predicaron la palabra porque eran libres. Su corazón era libre. Y la Biblia dice que este hombre conoció a Cristo y toda su familia se sentó a comer con Pablo, con Silas, y toda la familia conoció al Señor, y en esa noche, a ver, Nancy, en esa noche, toda la familia fue bautizada. Sí, qué tremendo. Y conocieron al Señor. Pero, y Pablo y Silas no se escaparon de la cárcel, siguieron ahí porque sabían que si se escapaban lo iban a matar a este muchacho, a este carcelero. Entonces se quedaron ahí adentro, porque ellos sabían que la libertad no estaba en las circunstancias externas. La libertad tiene que ser la del corazón. Y entonces, ya son -5, Nancy. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Es impresionante. Entonces digo, ellos entendían que las circunstancias no eran las que determinaban su libertad o su
o sus prisiones. ¿Sí? Por eso les decía, y este es un buen ejercicio para que hagamos, no lo hagas acá delante de todos si no querés hacerlo, pero pensá, ¿cuáles son esas cosas que son o representan una prisión? Que estoy yo metido ahí adentro, pero estoy metido porque quiero, tal vez porque me gusta, ¿sí? Tal vez me gusta estar metido en esa prisión. Ponele el nombre que quieras, ponele el nombre que quieras, alcohol, drogas, cigarrillo, promiscuidad, no sé, pornografía, rencores, como decía recién como Ahí es dice, Vicky. no, ahí dice Caro, los dulces, no sé, dice, es un tema muy lindo, da para mucho más tiempo, Claro, para sí, sí, profundizar, sí. sí. Sí, porque como arranqué, voy a terminar como arranqué al principio, ¿no? Con este pensamiento que me vino mientras me estaba afeitando hace un rato, que era la independencia no solamente es romper cadenas, sino también generar nuevos vínculos. Si las cadenas que teníamos nos oprimían, rompamos esas cadenas, Dios romperá esas cadenas y nosotros tendremos que poner nuestra voluntad también, en que esas cadenas se rompan. Y también, por otro lado, generemos vínculos, principalmente con Dios, ¿sí? Si fui libre de ataduras satánicas, diabólicas, bueno, ahora que soy libre, me asocio con aquel que me dio libertad. Ah, son los dos, Dulce y Caro. Las dos. Dios te Qué lindo, bendiga. Leandro. O sea, independencia es romper ataduras y generar lazos, generar vínculos, vínculos con aquel que nos dio libertad y vínculos con aquellos que pertenecen a esta hermosa familia de Cristo. Así que Nancy, nada, Hermoso. era esta, Tremendo mensaje que trajiste realmente, o sea, lo tomo para mí y para meditar y examinarme, ¿no? Y bueno, invito a cada uno también a hacerlo, porque realmente si queremos hallar la libertad y tener libertad para desarrollar y hacer lo que el Señor quiere, necesitamos realmente examinarnos y a ver, pensar qué es lo que me tiene todavía preso y me limita. exactamente, exactamente, lo dijiste precisamente como lo quería decir y no me salía. Ay. Así lo quería decir y no encontraba las palabras. Así que excelente, de eso se trata, de eso se trata. Así que bueno, los dejo con esta inquietud en el Día de la Independencia. Seamos Dios les libres. bendiga. Seamos libres, seamos libres, ¿sí? Nunca más esclavos, diría mi amigo Gastón Pauls. Que estas celdas, Seamos seres libres. seamos libres, que estas celdas no tienen la puerta cerrada. Podemos ser libres. Dios ya nos hizo libres. El Señor nos hizo libres. ¿Sí? Así que Amén. podemos ser totalmente libres de las cosas que nos oprimen. Y si estamos en situaciones, ¿sí? Cualquiera sea, económica, de salud, de trabajo, inclusive hay lugares donde hay cristianos prisioneros, realmente prisioneros, literalmente presos, por causa de Cristo, aún ahí adentro hay libertad. ¿Sí? Amén. Aún ahí adentro hay libertad. Nancy, saludos. Saludos a Saludos. todos los que se han conectado. Gracias por la invitación. La verdad que un hermoso tema, mi hermano. Una Bueno, bendición. muchas gracias. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga a todos. Dios Señor. mediante el próximo sábado. Bueno, confirmaremos el próximo sábado si vamos a estar digamos, en una transmisión. ¿Sí? Es probable, como tenemos un evento, probablemente no podamos estar. Pero bueno, luego lo confirmaremos por las redes, por Instagram de Casa Bíblica Jóvenes, de Casa Bíblica Argentina. Así que bueno, los dejo, También, los también los amamos, amamos a gracias. todos. Dios les Saludos bendiga a mucho. todos. Sean libres. Chao. Amén. Dios te Chao. bendiga. Señor te bendiga. Chao, chao, chao.